Hola chicos, soy Eduardo Alarcón. Hoy día veremos el tema del acopio, el paso número 2 de nuestra cocina creativa, que consiste en la recolección, no reunir ideas. En esta sesión, la número 5, tendremos el siguiente contenido. El paso número 2 con el acopio, la observación interna, la observación externa, la búsqueda de información, la información indexada y Google y otros usos que nos da esta herramienta. Toulouse Thinking es nuestro modelo educativo. Investigar, idear, desarrollar, transferir, ¿no? Eso lo conocemos y sabemos que son fases que nosotros tenemos que seguir teniendo en consideración que nuestro centro son las personas, ¿no? El usuario al cual nos dirigimos. Y además también tenemos una forma de trabajo que son los problemas no estructurados. Es decir, son problemas cuya solución aún no la sabemos, no está predeterminada, sino que su forma o estructura se irá dando a medida que nosotros vayamos siguiendo nuestro proceso, vayamos investigando y tratando posibles soluciones. Nosotros debemos lograr la empatía con el usuario. Si hemos dicho que el centro de nuestra metodología son las personas, al llegar a investigar debemos llegar a conocerlas para saber qué piensan, qué sienten, cómo toman una decisión. A medida que nosotros podamos conocer más profundamente a nuestro público, a nuestros usuarios, vamos a poder ponernos en su lugar, ver lo que ellos sienten, lo que ellos piensan y vamos a lograr esto que decimos que es la empatía y a la vez investigando a nuestros usuarios vamos a encontrar mayores posibilidades, mayores opciones a la hora de darle solución final a nuestros problemas no estructurados. La observación interna es nuestro punto de partida, es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos o sabemos respecto a algo. Como decía, es nuestra visión y por lo tanto es subjetiva, así es que hay que enriquecerla y matizarla con los siguientes pasos en nuestra investigación. Los prejuicios. Albert Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Por qué? Porque son ideas prefijadas que nosotros tenemos en nuestra mente, por lo general con una carga negativa, en la cual a un determinado grupo de personas se les asigna una determinada característica, ya sea por raza, religión, sexo, etc. No son conceptos, digamos, racionales, sino básicamente tienen una carga emocional. Los estereotipos funcionan como etiquetas que nosotros le ponemos a las cosas para entender realidades muy complejas. Por eso decimos que tiene que ver con la cognición. Pueden ser positivos o negativos y funcionan cuando nosotros queremos entender algo que no conocemos, no, le ponemos una etiqueta y así lo entendemos de una manera más simplificada, pero no necesariamente real. La discriminación. A diferencia de los prejuicios y los estereotipos, que son ideas que nosotros tenemos en nuestra mente, la discriminación ya sería una acción, una conducta que nosotros tenemos en función a estos prejuicios y estereotipos y que deberíamos tener muy en cuenta para no caer en lo que es la discriminación, ¿no? Darle la vuelta a los prejuicios. Esto es muy interesante porque si nosotros somos conscientes de nuestros prejuicios y los estereotipos, pero además de los de nuestro público objetivo, si tenemos esta información, nosotros la podemos usar a nuestro favor. ¿Qué significa? Encontrarle un lado positivo, ¿no? Darle la vuelta. Ya hemos visto la observación interna y ahora tocaría la observación externa. Si en la observación interna estábamos tomando en cuenta nuestra visión, nuestra perspectiva, en la observación externa nosotros tomaremos en cuenta los distintos puntos de vista de todos los actores involucrados en nuestra problemática. Así podemos tener una panorámica más general de nuestros usuarios y de su entorno. Si llegamos a conocer a nuestro usuario profundamente, vamos a poder hablarle en su propio idioma, hablar el lenguaje del otro. ¿Qué significa? Que podemos expresar nuestro mensaje o nuestra propuesta de una forma que el público la entienda mejor. Así logramos 3 objetivos, que son atención, entendimiento y compromiso, ¿no? Porque si no les hablamos en su propio idioma, no nos van a hacer caso. Entonces, con eso logramos su atención. Además, que entiendan el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Y por último, lo pueden hacer suyo y hasta lo podrían compartir, ¿no? En eso consiste el compromiso. El acopio, reunir ideas, ¿no? A la hora de cocinar un plato, nosotros tenemos que
encontrar la mayor variedad de insumos, ¿no? Pero además de la mejor calidad. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta nuestros proveedores, ¿no? Deben ser confiables, ¿no? Así como cuando vamos al mercado, tenemos nuestro caserito, nuestra caserita, a la hora de buscar información, no solo debemos pensar en la cantidad, sino también en la calidad. Para el acopio, nosotros debemos tener una actitud investigadora, ¿no? Debemos ser como esponjas que absorben toda la información que encontramos a nuestro alrededor. Para ello, tenemos 5, digamos, puntos de vista que tenemos que tener en cuenta, que son el Bouyade, preguntar, poner atención, consumir información y el status quo. ¿Qué será el Bouyade? Así como tenemos el déjà vu, el Bouyade será exactamente lo opuesto. Es decir, mirar las cosas como si fuesen nuevas, con otra mirada, quizá con la visión de un niño al conocer las cosas por primera vez. Nosotros deberíamos lograr eso, ¿no? Dejar que el Bouyade, es decir, lo opuesto al déjà vu, ¿no? Forme parte de nuestra visión. Preguntar. Efectivamente, nosotros a la hora de investigar vamos a preguntarle al usuario, pero nosotros deberíamos hacer que el usuario nos pregunte a nosotros, porque de esa forma, digamos, sus inquietudes se podrán manifestar de una mejor manera. Poner atención a lo que dice nuestro usuario es muy importante, pero también es importante poner atención a lo que no nos dicen, porque el lenguaje corporal nos da mucha información sobre, digamos, su problemática, su entorno, su situación. Consumir información. Como hemos visto en el paso anterior de la cocina creativa, ¿no? El apetito, nosotros debemos tener hambre de conocimiento. Siempre estar pendientes, siempre estar informados o buscar información. Y por último, el status quo. Cuando nosotros escuchemos la frase, siempre se ha hecho así, o para qué cambiarlo, ahí nosotros encontramos un momento en el cual nosotros podemos innovar. Entonces, ese podría ser un lugar muy bueno para investigar. Es decir, la investigación va a ser fundamental en el momento del acopio. ¿Y qué es la información? Es la búsqueda de información relevante y organizada. Es decir, va a haber información que no nos puede ser útil. Esa la tenemos que dejar de lado para que no nos distraiga, no nos quite tiempo. Y además, cuando obtengamos información producto de esta investigación, debemos darle una forma, una organización, porque si no, de nada nos sirve, ¿no? Ya sea para usarla o para transmitirla o comunicarla. Entonces, decimos que la investigación es la búsqueda de información relevante y organizada. Fuentes de información. A la hora de hacer una investigación tenemos varias fuentes, varias formas de abordar una investigación, ¿no? La más fácil es, ¿no? Buscar en internet, ¿no? Online, y tenemos los buscadores, las redes, etc., ¿no? Pero nosotros no nos debemos quedar ahí, porque si no sería una información, o mejor dicho, una investigación de escritorio. Nosotros tenemos que ir más allá. Por ejemplo, podemos ir a las bibliotecas, ¿no? Buscar bibliografía, libros, revistas, etc. Acá ustedes cuentan con el Centro de Información y Documentación, que es muy amplio y tiene mucha información, pero además también pueden visitar otras bibliotecas o incluso museos donde pueden encontrar mucha información. Consultar a los expertos. Esto es de mucha utilidad porque les puede ahorrar mucho tiempo, pero además les puede dar datos, ¿no? Los expertos, los que más saben, les pueden dar datos sobre fuentes de información que quizá ustedes no conocían. Entonces, esto va a ser fundamental. Y por último, vivir la experiencia. La experimentación nos va a ser de mucha ayuda a la hora de conocer el entorno, el día a día, la problemática de nuestro usuario. Entonces, vivir su día a día nos da mucha información. La información indexada. Este es un tema súper interesante, ¿no? Porque cuando nosotros usamos Google o redes sociales, nosotros vamos dejando una huella. Es decir, en función a nuestros likes, nuestras preferencias, nuestras interacciones, ¿no? Las cosas que compartimos, nosotros vamos armando como un historial de gustos y de preferencias que esta información se procesa y a la siguiente búsqueda que nosotros hagamos nos va a buscar un resultado que sea relacionado a estas preferencias, ¿no? Lo cual está bien porque así encontramos las cosas que nos gustan, pero debemos tener en cuenta que esta búsqueda es una búsqueda guiada, ¿no? Para que sepamos que más allá de lo que encontramos hay otras opciones. Por ejemplo, hay buscadores no indexados
¿no? Como DuckDuckGo, o buscadores académicos como Scholarpedia. Y también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando buscamos información en redes sociales, deben ser fuentes confiables, ¿no? Debemos verificar las fuentes. Las fuentes, ¿no? Ahora vivimos en una época de sobrecarga de información. Entonces, nosotros deberíamos escoger entre todos los medios que hay, ¿no? Aquellos en los cuales nosotros podemos confiar. La recomendación sería buscar información en medios que sean grandes, ¿no? O incluso internacionales, donde solo se va a publicar información que sea chequeada o verificada antes. De la misma forma, nosotros debemos evitar caer en lo que son las fake news, ¿no? Que son informaciones que se comparten a veces sin haber sido chequeadas antes, ¿no? Entonces nosotros debemos evitar eso, porque en las redes sociales a veces se comparte información que es sesgada o manipulada. Por último, ¿no? Nosotros usamos Google, ¿no? Como herramienta de búsqueda, pero también hay otras funciones que tienen que nos pueden ser de mucha ayuda a la hora de hacer una investigación. Tenemos los comandos, que son indicaciones que nosotros damos para afinar la búsqueda. Tenemos imágenes, donde podemos conseguir nosotros archivos con distintas características específicas que nosotros busquemos, pero además también podemos hacer una búsqueda inversa. ¿Qué significa? Podemos buscar el origen de una imagen específica. Google Arts and Culture tiene infinidad de información sobre arte, cultura, proyectos, artistas, museos, etc. Deberían visitarlo porque tienen ahí mucha información que conseguir. También tenemos otras herramientas como Traductor, Google Sky, Google Maps, etc. Siempre a nuestra mano para encontrar la mayor información que busquemos. Entonces ya tienen todo esto para hacer su acopio. En este caso es el segundo paso de la cocina creativa y es importante reunir información la más variada y la de mejor calidad. Entonces así terminamos la sesión número 5 del curso. Saludos.